Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de conversar con Andrés Servilla, un hombre al que admiro muchísimo. Hace muchos años la vida nos puso en una aula, yo como profesora tratando de transmitir y él como estudiante, y terminé siendo la más enseñada, la que aprendí más y una persona que cautivó mi corazón. Andrés, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué gusto que podamos compartir este espacio. Hola, hola, estoy muy feliz de tener este espacio, claro que sí. Sobre todo con una persona tan especial, como decía usted fue mi profesora, y de hecho le sigo diciendo profesora, y me hace muy feliz pues estar teniendo estos reencuentros tan bonitos Muchas y todo lo gracias, que Andrés. hoy en día podemos generar, ¿no? Así es. En estos espacios. Bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy una apasionada de la música. Te conocí siendo estudiante de la carrera de inglés, pero ya eras un músico y además súper destacado. Admiro muchísimo tu carrera, lo que haces es mucho más allá de un trombonista y ahora nos vas a contar. Y realmente quiero compartir con la audiencia todas estas propuestas que te ha hecho la vida para generar diferentes tópicos y lograr lo que hasta aquí te has propuesto. Pero entonces empecemos, Andrés. ¿Quién es Andrés Servilla desde el principio de su vida? Ok, bueno, yo soy, ¿qué le puedo decir? Soy una persona amante de la naturaleza, amante de tener muchos amigos. Soy de San Antonio de Desamparados, desamparadeño 100%. Me crié en una familia con mi hermana, mi hermano y mi papá y mi mamá. Y pues siempre soñé con ser músico, así que siempre a la hora de responder quién es Andrés Servilla, pues lo primero que se me viene es pensar en que sí, soy músico. Em, pero claramente, bueno, me desenvuelvo en ramas más allá de meramente el oficio de tocar un instrumento, ¿no? Este, soy una persona que es muy apasionada de la cultura, soy un gran amante de la cultura, soy un defensor de la cultura también. Y pues me considero una persona que hasta el día de hoy, qué sé yo, o sea, hice y me logré desenvolver en esto que soñaba ser, perdón, desde que era niño, ¿no? Y aquí estoy, construyendo mi vida constantemente, con altibajos, como cualquier persona, y echando para adelante, como decimos. Así Excelente. que en esas estamos. Qué lindo poder hacer un recorrido del tiempo de ese momento en el que crecías con tu mamá, tu papá, tu hermano, y al final de cuentas saber que uno se está construyendo, pero uno es único, ¿verdad? Crece en una familia y definitivamente tiene los valores, los principios de familia, lo que a cada uno nos toca vivir. A algunas personas no tienen esa posibilidad de estar con un grupo familiar como el que vos tuviste en tu vida de niño.
Pero me dices una cosa súper importante que no a todos les sucede, y es que desde siempre quisiste desempeñarte como músico, quisiste ser músico. Yo siempre digo que entre hacer y ser hay una distancia enorme y es muy interesante porque a través de la vida me he percatado que cuando los niños pequeños, y pongo de ejemplo siempre a mi hermano Rafa, que cuando estaba en segundo grado dijo que quería ser agrónomo y hoy es doctor en agronomía, y es como sostengo lo que digo hasta el final, ¿verdad? Todos soñamos con cosas, tenemos una orientación vocacional, muchas veces porque tenemos alguien a la par que hace lo mismo, porque tenemos la influencia de otras personas, y quisiera darle como énfasis un poco para que las personas que están acompañando niños en su crecimiento puedan entender cómo es que un niño sueña con algo y se le vuelve su realidad. ¿Cómo es que en algún momento incluso logras hacer contactos con otras formaciones y sigues tu sueño? Porque para algunas personas, y no es un secreto, en el mundo, ser músico y hacer música y estar en el ambiente musical, para algunas personas es, ¿y qué estudió? ¿Verdad? Es como que si fuera separado de ser un gran profesional, y me consta que sos un gran estudioso, un gran profesional, y me gustaría, Andrés, darle un poco como tips a nuestra audiencia de cómo sueña el niño y cómo es acompañado y cómo es que vamos de alguna manera deliberando en la vida para poder sostener el sueño, y muchos no lo logran, pero en el caso tuyo, aquí estás contándonos acerca de el niño que dijo, quiero ser músico, y lo sos. Qué vacilón, porque a medida que usted decía esto, como que me llegaron un montón de flashbacks de puntos claves que me llevaron a estar hoy aquí. Por ejemplo, tuve la dicha de estar en un colegio y en una escuela en el que se apoyaba mucho la música, ¿no? Y que se comenzó teniendo una bandita de tambores, y en esa bandita de tambores yo estuve quizás en las primeras generaciones de esa banda. Eh, Ah, y ese fue el tocar tambor, digamos, y el desfilar los 15 de septiembre, los 11 de abril, es algo que ya desde muy pequeñito me marcó, sobre todo por el hecho de ser parte de algo que, que le generaba felicidad a la gente, digamos. Me acuerdo cómo me marcaba a mí el poder tocar un desfile el 15 de septiembre, y ir tocando tambor, y yo tocaba tambor desde que estaba en quinto o cuarto grado, hasta que me sangraran las manos. Yo decía, si no me sangra, si no hay sangre, no hay sabor, decía yo. Yo tocaba durísimo y disfrutaba tanto esto, la euforia, ¿no? Que me generaba la música, que eso ya me fue definitivamente como moldeando, ¿no? Esto que yo quería hacer. Entonces, desde el simple hecho, por ejemplo, de tener a disposición un tambor y ser parte de algo, o sea, sentirse parte de un grupo, porque además la música tiene algo muy lindo, que es que se construye grupalmente y se sincroniza usted con un montón de gente que está en lo mismo y el objetivo es el mismo, ¿no? Entonces, ya hay de entrada un trabajo en equipo que a uno lo marca muchísimo. Entonces, eso por un lado. Segundo, estando yo en sexto grado, no se me olvida que mi hermano me llevó a un concierto de rock de una de las bandas favoritas mías hasta el día de hoy, que se llama Raza Bronce, que es un grupo, pues, de la escena rock de acá de Costa Rica. ujú. Y me acuerdo que ver ese concierto, yo estaba en sexto grado, y ver ese concierto y ver a la gente pegando gritos y digo, pegando saltos y brincando y en el mosh y todo eso, o sea, como que yo dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Me acuerdo que esa fue la primera vez que tuve ese pensamiento, ¿no? Y a medida que fui creciendo, ¿no? Y que además uno justamente cuando entra en la adolescencia es cuando uno adquiere una independencia quizás en los gustos de la música. Yo creo que ahí es cuando a uno realmente se le empiezan a formar los gustos, ¿no? Y las cosas que lo van a definir a uno durante su adolescencia. Este, Conforme fui entrando en la adolescencia y conforme fui creciendo, más o menos en un periodo entre los 12 a los 15 años,
este, se me dio la oportunidad de tocar trombón en esta misma banda que inició en mi colegio, que Wow. era en el colegio San Michael. Entonces, me acuerdo que hubo una gran donación de instrumentos musicales, entre esos tubas, saxofones, trompetas, trombones. Y cuando yo me enteré de que iban a haber instrumentos de viento, o sea, mi emoción era, bueno, otro nivel. Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a tocar? ¿Qué voy a tocar? Y cuando yo llegué, yo quiero la trompeta. No, ya agarraron todas las trompetas. Bueno, yo quiero el saxofón. No, es que ya agarraron todos los saxofones. Entonces me dice, queda un trombón y queda una tuba. Elija cuál. Y yo, la tuba, uy, qué bostezo, decía yo, la tuba es demasiado grande. Entonces dije, bueno, ni modo, el trombón. Mm. Y entonces a mí me hace mucha gracia pensar que el trombón yo no lo escogí, el trombón me escogió a mí. Y estando yo más o menos con 15 años, si no me equivoco, 14 años, esto fue estando en octavo año del colegio. Con 14 llegó mi primer trombón a mis manos y era un trombón hecho leña, me acuerdo, y yo lo amaba y lo contemplaba y lo veía y decía, bueno, y me fui enamorando de toda la música que se hacía o la que estaba presente, el trombón, la salsa, el reggae, el ska, y todas esas fueron músicas que hasta el día de hoy yo creo que han determinado mi identidad musical, ¿no? Y mi identidad artística también. Ujú. Y llegó otro momento también, que ese fue a los 15 años, que decidí audicionar al Instituto Nacional de Música o a la Sinfónica. Audicioné sin decirle absolutamente nada a mi mamá, ni pedí permiso, ni nada, nada más. Me acuerdo que me fui con varios compañeros de la banda y fuimos y audicionamos. Y después esa misma tarde nos dijeron, bueno, quedan admitidos. Y me acuerdo que cuando yo llegué a mi casa le dije a mi mamá, mami, vieras que hoy fui a audicionar a la Sinfónica y me admitieron. Y mi mamá, pero ¿cómo? Y me acuerdo que mi mamá hasta se le vinieron las lágrimas de la emoción, ¿verdad? Y ese fue un momento lindísimo, me acuerdo, de triunfo para mí. Y después hubo otro momento sumamente determinante, muy determinante para mí, que eso es algo, pucha, que yo siempre contaré de mi papá y de mi mamá, porque los dos me apoyaron muchísimo en este proceso de crecimiento. Pero mi papá me acuerdo que llegó una vez un compañero de estos que estaban en la banda, a él le habían comprado un trombón y, y poco tiempo después de haber empezado a tocar trombón, no sé por qué razones, pero lo tuvo que vender y entonces me lo ofrecieron a mí. Entonces me acuerdo que mi papá, o sea, yo le dije a mi papá, Fabián, es que me están vendiendo un trombón, no sé qué. Y así nomás, mi papá me acuerdo que me compró ese trombón, era un trombón ya profesional, era Wow. un trombón caro también para ese momento. Y me acuerdo que mi papá me dijo algo tan determinante que al día de hoy es de las cosas que yo más le agradezco. Mi papá me compró ese trombón y mis papás hicieron el esfuerzo de comprármelo. Y, y mi papá llegó con el trombón, o sea, y me dijeron, ve Andrés, acá está su trombón. Este va a ser su machete de ahora en adelante. Yo estaba a punto de cumplir, tal vez, estaba a punto de salir del colegio. Y, y mi papá me dijo, de ahora en adelante yo no le voy a dar a usted un 5 más que para su estudio. Usted ahora se va a pagar todo y este es su machete. Claro. Entonces, eso me generó un sentido de responsabilidad, ya como de que no tenía vuelta atrás No era un y juguete. que no era un juguete. Mi papá me dijo, no, esto no es un trombón para que usted esté ahí de niño lindo estrenando un trombón. Me dice, este va a ser su herramienta de trabajo. Y entonces esa frase que iba a ser mi herramienta de trabajo me marcó tanto, 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 que me hizo tomarme con seriedad todo lo que yo empecé a hacer posteriormente a partir de ahí y todas las proyecciones que yo tuve. Entonces, por ejemplo, en mi adolescencia, todavía tocando en el colegio, tocaba en grupos de ska, tuve el primer grupo de ska y era música como más adolescente, pero poco tiempo después de salir del colegio, ya yo me empecé a en las canchas ya con grupos más formales y pude tocar, por ejemplo, con la Big Band de Costa Rica o toqué con Canto América y con agrupaciones, pues, que ya en ese momento eran agrupaciones serias y para mí, teniendo 18 años, era un honor. Entonces, si usted me pregunta mis inicios, o sea, acaba de hacer como un Ajá. mapa en el tiempo de cosas que a mí me marcaron mucho y que, pues, definitivamente me llevaron a ser quien soy hasta hoy, ¿no?
Y en este tiempo, como le digo, o sea, el apoyo de mi mamá y de mi papá fue vital. Mi papá me compró ese Ujú. trombón, pero mi mamá me iba a recoger al colegio y me llevaba el almuerzo y yo me iba calentando, me iba comiendo el almuerzo en el En carro el para llegar a carro. tiempo a las clases de solfeo, por ejemplo. Ujú, ujú. Entonces, esas son un montón de cosas, o sea, y son un montón de cosas que uno en retrospectiva, pucha, yo siento tantísima gratitud con mis papás porque ellos siempre fueron un gran apoyo. Qué bueno Entonces, es poder esto es vital. contar con ellos, definitivo, Sí, 100%. definitivo, porque imagínate que, eh, número uno, quiero rescatar una cosa y es la independencia, ¿verdad? La firmeza con que tomas una decisión para ir a hacer la prueba, pero además Ajá. lo importante que son los iguales. En ese momento adolescente es como, no le digo a nadie, vamos nosotros juntos y ahí fueron, ¿verdad? Posiblemente es Se más sentía casi como complicado. una travesura. No, divina travesura, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿verdad? Porque imagínate, no es tan fácil hacerlo solo, ninguna travesura tampoco, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Alguien tiene que ser definitivamente el estratega intelectual, ¿verdad? De eso, que alguien tiene que haber dicho, pasa esto, hay esto, ¿verdad? Podríamos ir a hacer esa prueba, número uno. Dos, la posibilidad de poder entender que ese deseo que había en tu corazón desde niño lo estabas llevando a cabo precisamente en una forma institucional, lo cual hago un llamado porque hemos tenido la bondad de tener enormes talentos en este país. Y puedo decirte que he visto crecer gente que ha tenido un profesor de música, ¿verdad? Un profesor, y lo digo así, ¿verdad? Porque muchas veces son como, ay, es música, ¿verdad? Y tal vez esa persona con todo el deseo, con todo el alma, tratando de transmitir, y o sea, lamentablemente, muchas veces los sistemas educativos han dejado de lado los espacios creativos, ¿verdad? Me consta porque muchas veces trabajando en un colegio altamente académico, eh, me decían, tenés que llamar a fulanito para hablar de tal cosa, o tal vez yo necesitaba sacar espacios. Bueno, sáquelo en computación, sáquelo en música, en artes plásticas, porque ahí no se atrasa. Exacto, O sea, exacto. y yo me negaba a tal grado que lo que hacía era en ese momento, ya me conoces, tenía tecito de naranja, tenía algún bocadillito por ahí y les decía, ¿y usted vendría a la hora del recreo para compartir un rato? Porque es que necesito hablar con vos algo. Entonces llevaba el almuerzo calentadito, yo les daba tecito y alguna cosa que les gustara y teníamos la reunión para trabajar algo que necesitaban ellos a nivel emocional. Pero me negaba a sacarlos porque en mi alma estaba, ¿cómo los van a sacar de ese momento creativo, de ese momento que les ayuda tantísimo? Y hasta el día de hoy sigo escuchando lo mismo, ¿verdad? Sigo escuchando que se convierten como en espacios donde hay posibilidad para hacer tales y tales. Ay, bueno, es que tienen las especiales, entonces podemos Claro. ensayar en ese momento. Me niego a eso y hago un llamado de verdad a los educadores a saber que esos espacios no están puestos por casualidad. Es porque realmente necesitamos esos espacios creativos, necesitamos que las personas se desarrollen en forma integral y además necesitamos profesores, no profesores, necesitamos gente de alma que le dé a sus estudiantes la posibilidad de crear, que le dé la posibilidad de encontrarse con un instrumento. Vos decís, y solo quedaba el trombón quedaba ahí y vos lo miraste y entre dos escogiste ese, ¿verdad? Y el trombón te miró definitivamente y se hizo
como si tus brazos se hubiesen extendido y se pudieran de alguna manera hacer parte de ese instrumento. Pero existió alguien que dijo, existe ese instrumento, tómenlo, ¿verdad? Y luego viene tu papá y te dice, ya, ya estabas en el colegio haciendo eso. Fuiste, hiciste la travesura, dijiste vos y estabas en clase de solfeo. Te estaban apoyando para eso. Te compran el instrumento, que además son carísimos, porque es increíble lo que valen los instrumentos en este país. Es súper lamentable, ¿verdad? Pero es una posibilidad increíble. Y te voy a decir, vos fuiste fiel a las palabras de tu papá. Sí hay muchas personas que inician un instrumento y que tal vez tienen gran talento y que por alguna razón, tal vez no les titila su alma, tal vez de alguna manera se ven influenciados por otra carrera, pero qué hermoso es encontrar a alguien, un profesional en cualquiera de las áreas y que además se siente y sea un pianista o toque un violín, que sorprenda en alguna situación a otros. Y creo que vos nos has sorprendido de muchas maneras. Te vi en un video eh, en la forma en que te acercas eh, a, a algo que suena, cualquier cosa que suena, ¿verdad? Llamados arpegios. Y, o sea, simple y sencillamente es como que son parte de vos. Vos tenés el sonido en vos. Y no vamos a negar que además de el sonido de la música, lo que te titila, tenés una vida y toda esa vida tiene grandes vicisitudes y complicaciones y estamos en el proceso de aprendizaje constante, así como requiere una disciplina, el trombón o cualquier instrumento. La vida misma es un instrumento y es para Así ser es. tocado, eh, para hacer una disciplina de ella, es para poder arrancarle palabras, arrancarle ideas, creaciones y ser innovadores de vida. Y creo que no hay mejor forma de poder ponerle música a la vida, sino cuando uno comienza de alguna forma a explorar en la propia vida, en la historia misma, en de cómo me sedujo un instrumento o cómo me sedujo otro tipo de área de estudio o de investigación o alguna habilidad que tenemos. Lo que sí no podemos hacer es quedarnos paralizados. Quedarnos Ujú. paralizados lo único que hace es hacernos sentir que se está pasando el tiempo y que somos como una bola de carne, que estamos sentados por ahí y que no hay nada que hacer. Entonces viene la tristeza profunda, ¿verdad? Y de alguna manera nos atrapa y entonces ya decimos que no podemos controlar, etcétera. De ahí en adelante todas las patologías y todas las situaciones mentales. Nadie está diciendo que haya situaciones que no ameriten de toda nuestra energía, todo lo contrario. Todas las situaciones ameritan de toda nuestra energía, de toda nuestra disciplina y de ser atendidas, pero no de quedarnos ahí dándole vueltas como que si fuera un chicle, ¿verdad? Dándole vueltas y mascando sin hacer nada. Necesitamos hacer algo con eso que estamos viviendo. Llámese el aprendizaje de un instrumento o llámese de la vida como instrumento para vivir mejor. Totalmente. Hay algo que ahora me llamó mucho la atención de lo que usted decía, que es, por ejemplo, cómo queda como como esto, que a uno le dicen, en música o agarre en arte y vaya y le quitan a uno esos espacios, ¿verdad? Y hay algo tan vital en las materias, por ejemplo, que le fomentan a uno la creatividad, que es que el arte y la creatividad son motores gigantescos para ser personas libres. O sea, si hay algo que a nosotros nos puede generar libertad es darle rienda suelta y darle alas a lo que tenemos dentro y poderlo expresar, ya sea a través de una canción, ya sea a través de un cuadro, ya sea a través de un bordado, ya sea a través de muchísimas cosas, ¿verdad? Y la creatividad yo creo que es uno, sin duda, de los motores más importantes que tenemos las personas para ser libres
y para ser felices también, independientemente de la profesión que haya, o sea, y la creatividad está en todo, ¿no? Y yo creo que es demasiado, demasiado importante nunca perder esto de vista, pues, porque eso es una de las cosas que nos hace ser seres humanos integrales de verdad, desde la punta del pelo, ¿no? Así que esto es algo que, de lo que definitivamente yo me siento sumamente agradecido de haberlo podido experimentar en mi vida, ¿no? Que Claro. tuve esos espacios y que si se quiere, pues puede ser tomado hasta como un, ay, se me fue la palabra, pero como una fortuna, ¿no? O sea, fui sumamente afortunado en ese sentido. Así es un regalo de vida, definitivamente, y podés hacer que las cosas funcionen y que ellas te permitan todos los días ser, ¿verdad? Porque definitivamente en una persona como vos, la música es, es mucho más, Sí, es mucho más que un medio de hacer. Sí, tu papá te dio una expresión y te dio la puerta para decir, este será tu machete de trabajo, ¿verdad? Que trabajo, creo que lo expresa diciéndote es una responsabilidad y dignifica. Y vos totalmente. lo tomaste en tus manos, pero además tuviste la posibilidad de ser escuchado, de ser contratado por esas bandas que además tenían peso en el país. No todo el mundo tiene esa posibilidad, pero has sido insistente y me encantaría. Yo de música solo sé disfrutarla, sí, pero hay un tema y es que esa nota profunda, que vos sabés cómo se llama, es como la nota profunda que caló, ¿verdad? Que casi que es fundamento en el niño que dijo, yo quiero ser músico. La nota profunda que le dijo a los compañeros, hey, toquemos hasta sangrar, ¿verdad? Que por cierto, quiero, quiero tomar un momento para decir, y todavía me quedan unas notas que quiero decir ahorita, pero mira, es que dijiste algo fundamental y tiene que ver con el civismo. O sea, ser parte de una banda, de un grupo de banderas, de una escolta, y me consta porque tuve esa belleza y ese tesoro en mi vida. ¡Qué honor! ¡Qué honor ser parte de ese grupo que está ahí demostrando que yo creo en lo que estoy haciendo? ¿Por qué va uno a tocar un tambor con 8 años, verdad? Por las calles. No es Ujú. porque, este, eh, como lamentable, sigo lamentando las formas, ¿verdad? Mejor no digo, tan, tan particulares, pero tiene que venir al acto cívico porque se pasa lista y si no se le rebaja 5 puntos en educación ciudadana. O sea, y la convicción, o Ujú. sea, y el amor a la patria, y el poder decirle a los papás, ustedes son parte del sistema, vengan a la actividad, en hacer esa actividad, una celebración real. Bueno, y hasta las críticas, ¿verdad? De cómo vamos a pasar el 15 de septiembre para otra fecha, por Dios. O sea, pero bueno, dejémoslo ahí. Hice, Andrés, hice un paréntesis nada más, pero, pero lo dije porque había que decirlo. No es Exacto, posible. No podemos hacernos los sordos. No podemos decir qué rico, un feriado más. No es feriado, es el día de la patria. Es el día en claro. que vamos a decir lo que nosotros nos han enseñado y lo que significa ser patria, ser república, lo que significa, porque bueno, después entonces no entendemos por qué la gente no va a votar, ¿verdad? Porque no tengo ninguna responsabilidad, porque no tengo convicción de aquello que es parte y que es una responsabilidad ser patria. Entonces, bueno, sangraban las manos en la nota profunda, el hombre dijo, o sea, esto que suena me resuena, ¿verdad? Y me hace. Y seguís, y entonces entras en esa banda, tomás ese saxo, ay, perdón, ese trombón,
y el saxo quería si ya lo había tomado. Y bueno, se hizo parte de tu vida, viene el machete de trabajo, se hace parte de tu vida, inicias ese proceso como trombonista en tantas bandas que la vida te ha regalado ser parte y deleitarnos. Pero sigue, sigue esa nota donde dice ser músico es más que tocar trombón. Así es que cuéntanos de esa parte. Bueno, voy a empezar por contar que en este punto, ya cuando ya yo salí del colegio y así, ya andaba tocando por ahí y demás, ahí fue que se me dio esto de la educación, ¿no? Que yo pues tengo un título en enseñanza y la educación siempre me gustó y siempre lo vi como una alternativa, ¿no? A combinarlo con música. Y entonces hice mis estudios universitarios en enseñanza de inglés y, y poco tiempo después de eso, con otro grupo de amigos, habíamos comenzado un quinteto de jazz. Me acuerdo que tuvo su cuna en el Centro Cultural Norteamericano. Fuimos como el primer grupo de jazz que existió pues en el contexto de estar amparado por el Centro Cultural Norteamericano, ¿no? Y Claro. entonces, en una presentación, esto fue más o menos para el 2006, 2007, por ahí. Tuvimos una presentación con el que era el director de jazz del Conservatorio de Música de Puerto Rico, y ahí se llama Marco Piñataro. Con Marco Piñataro hicimos un concierto que, saliendo del concierto, nos dio la admisión a todos los del quinteto para irnos a estudiar a Puerto Rico. Y eso fue, wow, como, bueno, y ni siquiera estaba en ese momento contemplando cómo irme a estudiar afuera, ¿no? Claro. Y nos dijo, todos están admitidos para irse al conservatorio, hay opciones de becas, ta, 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 ta. Y en ese año, uno de los compañeros, muy amigo mío, Felipe Fournier, se fue a estudiar de primero para allá. Yo casi dejo los estudios tirados y una vez más mi papá ahí tuvo un protagonismo importante porque me dijo, usted no se va para ningún lado sin terminar la universidad. Para estos tiempos, justamente era cuando yo fui alumno suyo en la universidad Ajá. y entonces tuve que fajarme a sacar primero la U y terminé la universidad y dije, ahora sí, me voy a Puerto Rico. Y a Puerto Rico, me acuerdo que me habían ponchado para lograr sacar un préstamo en CONAPE y todo. Y tuve más o menos un año para prepararme e irme a estudiar a Puerto Rico. Por fin se me hizo estudiar en Puerto Rico. Eso fue en el 2000, sí, como en el 2008, creo, 2007. Y en Puerto Rico, bueno, o sea, había logrado en ese momento el sueño más grande de toda mi vida, o sea, ya verme en Puerto Rico y ya estudiando con unos profesores que eran jazzistas famosos, eh, y verme en ese entorno, ¿no? Además, saliendo de un entorno tan rígido como lo es la música clásica y empezar a estudiar jazz es todo lo contrario. En el jazz lo que más se trabaja es la creatividad, ¿no? Y es tener las herramientas de la música, digamos, y entender todo lo que uno puede hacer para nada más hacerlo, ¿no? Y crear en vivo. Entonces, eso me despertó, pues, quizás diría yo, nuevas capacidades y nuevas afinidades, ¿no? En el contexto de la música. Sin embargo, en eso sí, ya me acuerdo que fue en el 2008, porque en eso se vino la crisis del 2008 Ujú. y de repente cerraron, así se vino la crisis económica del 2008 allá, y en el conservatorio nos dijeron, no van a haber becas, no hay posibilidad de becas, y eso fue como que o sea, como que se me hubiera sepultado algo, ¿no? Ujú. Y, y me acuerdo que me di cuenta de que ya se habían volado las becas estando acá, cuando había venido a pasar el periodo de transición de Navidad al nuevo curso. Y en eso, en lo que dijeron, no hay becas, o sea, fue como aceptar el destino, ¿no? Y decir, bueno, de ahí, se echó todo a perder, ni modo. Y en lo que estaba replanteando, o sea, ya yo había terminado la U, ya en lo que estaba replanteando qué hacer con mi vida, se me abrió una nueva puerta así rapidísimo, como en 2 meses. eh,
me invitaron a irme a Argentina a grabar con un grupo muy reconocido de reggae que se llama Non Palidece. Y en primera instancia iba a ir nada más a grabar el disco. Y dije, bueno, me voy a ir a grabar el disco y vemos qué pasa. Y al final esa ida se terminó convirtiendo en una ida de casi 2 años, que terminé haciendo vida allá y estuve girando y viajando muchísimo por todo lado. Y entonces esto fue entre los 24 y 25 años y vivía con esta sensación de que se me habían cumplido todos los sueños de infancia y todos los sueños de adolescencia y estar en buses de gira y estar viajando y estar en Qué rico. avión montado. Y era una locura. Y y como todo lo que sube tiene que bajar, también me llegó un momento en que yo dije, bueno, ya, o sea, es como que sentía que ya había logrado esa meta y que sentía como que habían cosas nuevas para mí, ¿no? Claro. Y, y extrañaba muchísimo estando yo en Argentina, o sea, tenía una vida increíble, tenía amigos, tenía un apartamento lindísimo, vivía de tocar con un solo grupo, lo cual para un músico es muy difícil eso. Así es. Eh, y bueno, estaba en este periodo, ¿no? Y, y tomé la decisión de salir, o sea, de salir, por decirlo así, de una zona de confort enorme en la que estaba, en la que mi vida era de estar así como la vida de un músico que anda de gira y anda viajando por el mundo, ¿no? En ese tiempo, pucha, toqué en demasiados países en poco tiempo. Lindo. Eh, Fue tocar para audiencias que ni me imaginé nunca tocando o en contextos en los que nunca me imaginé tocando. Pero me llegó un momento en decir, ya, tengo que avanzar, o también me acuerdo que extrañaba la sensación de tener un proyecto propio y tomé la decisión abrupta de renunciar con todo el cariño y el amor que le tengo a mis amigos de No Palidez. O sea, me acuerdo que llegué un día y dije, ya, me llegó mi hora, yo quiero regresar a Costa Rica, quiero empezar mis proyectos. Y sin imaginármelo y sin tener idea qué iba a pasar, o sea, mi vida como músico dio un giro gigantesco porque al poco tiempo de llegar acá, y me acuerdo que cuando llegué, inmediatamente la sensación que tuve fue arrepentimiento, como, no, ¿qué acabo de hacer? ¿Cómo renuncié? El primer día me acuerdo que me vi amaneciendo en la casa de mi mamá otra vez y de mi papá, yo, no, ¿qué hice? Ya no voy a volver a viajar, ya nada de esto, o sea, fue como haber cerrado los ojos y que se terminara un sueño, ¿no? Y me acuerdo de tener la sensación como de que no me quedaba más que bancarme la decisión que había tomado. Y, y la vida es tan sabia, ¿no? Porque de repente me puse en un lugar totalmente nuevo y me llamó un amigo de adolescencia, Antonio, Antonio Baker, y él me dijo, ma, Andrés, ahí vi que usted anda por Costa Rica, no sé qué. Vieras que yo sé que, me dice, vieras que yo estoy trabajando en una compañía que hace videojuegos y estamos buscando un músico. ¿Usted tiene música que haya hecho así en estudio y tal? Y en ese tiempo no era tan común que los músicos tuvieran estudio. Ahora es básicamente un requisito, digamos, ser músico, tener aunque sea un home studio ahí pequeñito donde usted pueda grabar y demás, pero en ese tiempo no. Y yo ya estudiaba en la UNA principios de música electroacústica también, entonces ya tenía como alguna formación básica en este sentido y me mandé y dije, madre, sí, yo tengo música. Y fui, apliqué para el trabajo y me dieron el puesto de diseñador de sonido y de compositor de música para videojuegos y trabajé en esta empresa por un año. Y, y en ese año pues pude cultivar básicamente todo lo que terminé haciendo hasta el día de hoy, que como decía usted al principio de este podcast, yo soy trombonista, pero terminé desarrollándome en un montón de áreas más de la música, ¿no? Entonces, sin querer queriendo, me terminé convirtiendo en productor musical y en diseñador de sonido y terminé haciendo música para animaciones y he trabajado en música para videojuegos. Y esto pues me dio un otro espectro totalmente diferente de cómo vivir la música sin necesariamente trasnochar y sin necesariamente estar de gira o sin necesariamente estar tocando por todo lado, ¿no? Sino que me permitió me permitió empezar lo que es hoy en día mi proyecto personal, que se llama Pipa Fábrica de Sonido. Y eso me acomodó
y aquí sigo. Casi, eso fue en el 2000, cuando empecé ese proyecto fue más o menos entre el 2011 y 2012, y lo he ido construyendo a lo largo del tiempo y aquí sigo en esto. Y entonces la vida me lo acomodó así para terminar siendo yo un músico que hace producción musical y que diseña sonido y trabajo pues en audio branding y en cosas relacionadas más a, pues a lo comercial, ¿no? Y Y lo por supuesto, disfrutas. lo disfruto muchísimo, Exacto. lo disfruto muchísimo y es muy satisfactorio haber entendido que tuve que andar por donde anduve para construir quién soy hoy, ¿no? Claro. Y estar siempre en esa constante construcción también. Es que tuve que andar por donde anduve para ser hoy, porque nadie se hace si no es caminando, ¿verdad? Así mismo, sí. Bien lo dijo Serrat, ¿verdad? Se hace camino al andar. Definitivamente es hacer, aprender haciendo, es poder siempre llegar a la esencia de nuestro ser y de alguna manera creo que has dado en el clavo con cosas que son fundamentales en la vida psíquica, en la vida emocional, en la vida misma. Y estaba también, ¿verdad? Que no es la pregunta de, ay, es que estoy tan bien que algo debe estar mal. No, esa pregunta, ¿verdad? De terror que muchas veces gobierna a las personas. No, estoy tan bien porque he trabajado muchísimo en estar bien, pero no es suficiente porque no es el sueño, son los sueños. Y vos tenías sueños de niño que dijiste y entonces pude hacer muchos conciertos, andar en buses, en aviones, presentándome, tener tanta audiencia, tantas personas diferentes en tantos países en el mundo. Ya está, check, ¿verdad? Es como, ok, hay gente que decide en su vida seguir haciendo eso por el resto del tiempo, ¿ok? Pareciera ser que a vos algo te dice, bueno, siguiente, porque hay algo más, hay un sueño más. Y una vez más, así como llegaste frente a los instrumentos el día de la banda, y o sea, lo que queda esto y esto, ¿verdad? Entonces llegas a la casa de tus papás, oh cielos, ¿verdad? Cualquiera diría, y en esto soy muy enfática, que es perder, perder, no, es cumplir un ciclo. Cierro el ciclo Exacto. y si querés ver que hay una pérdida, toda pérdida permite nuevas ganancias. Así mismo. Todo en la vida, lo que se hace duelo, nos lleva de alguna manera a una transformación. O sea, hasta las cosas más simples de la vida, ¿verdad? Nosotros como seres humanos tenemos cambio de cabello cada cierto tiempo, ¿verdad? Y de un momento a otro decimos, si las mujeres sufrimos un montón, ¿verdad? Pero ¿por qué se me está cayendo el cabello? Porque es necesario mudar, ¿verdad? Nosotros tenemos procesos naturales a nivel integral de muda. Necesitamos botar la piel que ya se envejeció, se hizo callosa, porque lo calloso, lo que está viejo, nos quita la posibilidad de sentir, de tener como esa respiración de cada poro, ¿verdad? Para algo nuevo que genera la innovación. Entonces, mientras que la creatividad esté activa, casi que siempre vamos a estar teniendo cierres de ciclo. Y bueno, ese fue un buen cierre en aquel momento de algo muy bueno, pero no sabías a lo que venías. Y eso, además, solo lo hacen los valientes, porque es más fácil quedarse en lo que es permanente y aquí vamos bien y bueno, si tenemos que ir sorteando el asunto porque ya a veces hay más giras, a veces hay más, pero te quedaste ahí, vos decidiste, no, me voy, ¿ok? Y me voy y llega de nuevo, ¿verdad? Me parece que ese amigo de adolescencia
que además los amigos de la adolescencia son entrañables. Yo realmente amo mis amigos de ese tiempo. Realmente a los amigos se les ama siempre porque son un tesoro de vida. Pero ese amigo de adolescencia que piensa en vos, ¿verdad? Que tal vez alguno de esos de las travesuras de irse solos y sin permiso y hacer es, bueno, entonces ese amigo te dice, estamos haciendo tal. Ok, cuando uno no necesita decir, es que yo nunca he hecho eso, ¿verdad? Como dijo alguien por ahí muy sabio, o sea, si te dan una oportunidad y es algo nuevo, diga que sí. Y después aprende, después aprende, vaya, investigue, estudie y hágalo. Porque lo más importante Total. lo tenías en vos. Tenías el deseo de hacer algo nuevo. 2, sos músico porque está en vos. Y 3, tenías una posibilidad de aportarle una novedad a tu vida que realmente te permitiera titilar de nuevo en algo totalmente diferente donde sos definitivamente una persona que nos está trayendo a estas generaciones esa novedad y ojalá muchos como vos tengan la posibilidad de descubrirse y de descubrir incluso lo que no es común, porque eso es lo que nos da la posibilidad de vida, el poder decir, porque es que no veo como mucha gente haciendo esto, pues entonces es donde está la innovación, es donde hay que darle, ¿verdad? Entonces, Total. a partir de ese momento, tienes un proyecto personal donde te encuentras, donde puedes decir lo maravilloso que es, estoy haciendo esto, lo puedo seguir haciendo y no se me frustra ninguna de las otras cosas, porque después de eso vino algo más y volviste a las canchas de tocar y demás. Contanos cómo fue, señor. ¿Cómo fue, señor Loop? Ajá. Bueno, pues eso fue también una gran casualidad gigantesca. Yo estaba tarde con un amigo Daniel, estábamos aquí trabajando en mi estudio y yo estaba haciendo una música para una animación y me llama otro amigo, Ricardo Machado, y me dice, "Mae, ¿qué va a hacer en la noche?" Y entonces le dije, di, todo el mundo me está hablando de que hoy toca señor Loop y de que yo los tengo que ir a ver. Entonces tengo ganas de irlos a ver qué es la banda, porque todo el mundo me habla de ellos. Y entonces me dice, ma, es que estos maes tienen una pieza que es con trombón y yo les quiero decir a ver si lo invitan a tocar. Y entonces yo le dije, bueno, pregúntele si me quieren invitar a tocar, yo me mando. Y entonces al rato me dice, ma, dicen ellos que se vengan. Entonces yo le dije, ma, hay posibilidad de no hacer pruebas de sonido, es que estoy trabajando y estoy hasta la madre acá. Y entonces me dice, uy, mae, bueno, y vamos a ver. Y entonces me llama, me dice, y no, mae, si no prueba sonido, no, entonces no puede. Y entonces el amigo con el que yo estaba, Daniel, me dice, mae, no sea tan animal, váyase, vaya y pruebe sonido. Y yo, A bueno, lo tico, animal. entonces, sí. Entonces yo dije, bueno, y díganles que sí, yo voy, está bien, yo llego a la prueba de sonido. Me acuerdo que eso fue en el 2013, en una época en la que se había caído el puente ahí de Atillo, entonces para llegar a Escazú solo había que ir por San José, bueno. Entonces llegué a la prueba de sonido y de pieza que querían que tocara. O sea, ellos no me conocían ni yo los conocía, no tenía idea quiénes eran físicamente, todavía no había escuchado su música, pero la pieza era lo suficientemente fácil como para sacarla de camino en el carro, ¿no? O como más o menos tener noción de cómo iba. Y entonces llegué a la prueba de sonido y ya me los presentan y me dicen, bueno, démosle. Ellos son un grupo de Panamá. Buenísimo. Y yo llegué y toqué y hice la línea, ¿no? Que por dicha era suficientemente fácil, como decía, y la pude tocar perfectamente bien. Entonces ellos siempre cuentan, el cantante Lilo siempre cuenta que cuando escuchó eso con trombón se le vinieron las lágrimas porque le removió todo, ¿no? Porque ellos en el disco traía trombón, pero en vivo lo tocaban con la guitarra. Y no sé, algo se les movió, o sea, él dice que pensar en el sonido como de la salsa de antes y todo eso, y que yo tenía como ese tumbado así, ¿verdad? Y entonces fue una sensación de verdad, como de amor a primera vista. Esto fue en el 2013
Y saliendo del concierto, ellos me preguntaron, como usted tiene el pasaporte al día y todo esto, y yo, sí, normal, ¿no? Ya tenía un par de años de haber dejado la vida de girar, ¿no? Sin embargo, seguía tocando con grupos, por ejemplo, eh, con los que eventualmente hacíamos alguna girilla por ahí. O sea, no fue que nunca me alejé del todo de tocar, pero cuando ellos me dijeron que si estaba con el pasaporte al día y todo, yo me quedé pensando, yo, qué varas de más, para que me hubieran preguntado eso. Y poco tiempo después, cuando me di cuenta, ya estaba tocando en el grupo y estaba haciendo mi primer concierto en Panamá con ellos. Y, y la vida me los puso para aprender tantas cosas de ellos. Yo siempre digo que el señor Lupe es un grupo de caballeros de principio a fin. O sea, todos son excelentes padres de familia, todos son excelentes esposos, son grandes amigos, la camaradería del grupo es inmensa. Y pues me hizo entrar en mi charco. O sea, de repente me encontré en un grupo de personas que amo con todo mi corazón. Ahorita mismo, en este momento, estamos de paradas desde la pandemia, pero eso no significa que el grupo no va a regresar, y pues nos hemos mantenido haciendo música a distancia y así. Y, y vea cómo todo se fue entretejiendo, ¿no? O sea, y yo sigo el día de hoy con Pipa Fábrica de Sonido, sigo trabajando en diseño de sonido. También soy profesor y terminé también siendo trombonista de señor Loop, sin querer queriendo, porque fue meramente una casualidad. O sea, yo perfectamente pude haber dicho no, y ya, y mi vida sería totalmente distinta. Eh, o pude haber dicho que sí, tocar mal, o no haber estudiado lo que tenía que estudiar, y que no pasara nada. Pero más allá de lo musical, hay cuestiones de afinidad y de química que son vitales en la profesión del músico, ¿no? Y que van más allá de nada más poner la plata para que no le paguen por tocar, sino que hay cosas, yo digo, que hasta a nivel espiritual unen a las personas a la hora de tener un proyecto musical. Definitivo. Y como se lo he dicho a usted antes, la música tiene la misión para mí como un buen concierto es como ir a un buen doctor. O sea, ese es un buen concierto, puede ser tan curativo como ir a una cita médica, ¿no? Así Y es. entonces, en Señor Loop y en todos los grupos en los que he estado, incluidos mis proyectos personales, esto es una de las misiones bajo las que yo hago música, ¿no? Que uno está ahí emanando vibraciones y está emanando frecuencias que de alguna manera va uno a dar y al mismo tiempo va a recibir, y eso es de las cosas tan mágicas que se generan a través de la música. Definitivo, definitivo. El objetivo de cada quien al escuchar música es lo que hace la diferencia. Si buscamos no sé, ir a un concierto solamente por el placer de, no sé, de tener un encuentro con amigos y ni siquiera estamos escuchando, no pasa nada, solo pasa como por ahí, ¿verdad? Pero cuando vos estás concentrado, no importa dónde estés, estás concentrado en la música, en lo que transmite, en lo que te hace sentir, en lo que te da como posibilidad incluso de expresar, ahí sí hay sanidad. Total. Definitivamente, como te dije alguna vez, desde tiempos antiguos llamaban a aquellos que tocaban las arpas, ¿verdad? Para tranquilizar las emociones del rey. Bueno, imagínate, si tenemos esa claridad de que es posible de esa manera llegar a nuestra vida, es porque realmente es un regalo divino. Y lo que no logramos hacer ahí, por favor, siempre busquen al doctor, busquen la ayuda, busquen el psicólogo, porque definitivamente cuando no estamos logrando que la música penetre en nuestro ser, es porque estamos bloqueados. Y te lo digo como terapeuta, como clínica, o sea, la música realmente es una posibilidad que le da nuevas vibras a la vida. Pero si estamos bloqueados, no hacemos absolutamente nada. Necesitamos liberarnos, abrirnos, permitirnos aprender a escuchar además lo que nos hace sentir, porque
no sé, hay gente que siente, o sea, maravillas con cierto género y otras con que dicen, o sea, yo ni loco, pero cada quien tiene que aprender a elegir dónde siente, dónde puede realmente ser sanado, porque al final, o Correcto. sea, cada quien con su historia, cada quien con sus géneros y con además con lo que aprendió. Muchas veces eh, la música es una transmisión cultural increíble y quiero hacer énfasis en eso. Vos sos un defensor de la cultura, amás profundamente lo que la música hace. Y creo que es necesario hacer un llamado a la población en general e incluso a las autoridades para atravesar todas esas fronteras que muchas veces hemos creado por simple y sencillamente porque se ha convertido en un negocio, en dinero, y no puede trascender la música como lo que es, como libre, ¿verdad? Como un río que corre en la vida de cada quien cuando lo sabemos escuchar. Total, totalmente. Ok, entonces, arte y cultura en la música de Andrés Servilla. ¿Cómo se resume? ¿Cómo se resume mi Exacto, trabajo? sí. A ver, yo siento que por dicha tiene que ver mucho con las cosas que a mí me han, como decía ahora, que me han hecho ser, ¿no? La suma de todas las experiencias, desde haber, por ejemplo, tenido contacto con instrumentos. eh, hay una historia de un músico que se llama Steve Turre que ocuparíamos un podcast entero para contar esa historia, pero él fue la persona que me enseñó a tocar caracoles siendo yo adolescente, es un músico muy Wow. reconocido. Y, y vieras que yo siempre pienso que me gusta hacer la analogía de que yo he hecho todo lo que he hecho a partir de un montón de puntos de inflexión que han sido como una bola de nieve, ¿no? Y entonces el contacto, por ejemplo, yo desde mi adolescencia con instrumentos, por ejemplo, o bueno, más bien instrumentos muy tradicionales, por ejemplo, como las ocarinas o los caracoles, instrumentos prehispánicos. La afinidad que siempre tuve, e inclusive diría inculcado por mis papás también, por mi papá y mi mamá, de los museos y de las cosas indígenas. Todo esto sumado al gran, como al gran encuentro que he tenido yo con tecnologías, que también pues me he formado mucho a partir de la tecnología musical, me ha hecho para mí sentir que mi música y todo lo que yo hago en general, todo lo que los proyectos míos siempre están caminando entre la tradición y la innovación, ¿no? Y Ujú. siempre estoy tratando de llevar todo lo que yo hago a un lugar a partir de una concepción de la tradición, ¿no? Entonces, parte de mi lenguaje musical es entender desde lo más básico, por ejemplo, y hago la analogía de los instrumentos que toco, como los caracoles, que son los instrumentos quizás más antiguos de viento que existen, eh, a llevarlo al extremo de todo lo que hago yo con computadora y sintetizadores, ¿no? Entonces, musicalmente, yo siempre estoy caminando en esas áreas, ¿no? Y en esos límites. Y yo diría que es una de las cosas de las que más me siento orgulloso que me hacen sentirme más orgulloso de mi trabajo también. Y el poder tener un profundo respeto por las tradiciones y por la cultura y valorarla y entender qué es lo que lo hace ser a uno ser, ¿no? Como Claro. decíamos al principio. Entonces, yo creo que todo lo que yo hago siempre está caminando entre esos dos mundos, desde lo más tradicional hasta lo más tecnológico y mi trabajo se destaca, diría yo, o se conoce por siempre andar pues oscilando entre esos mundos, ¿no? Ujú. Entonces yo lo definiría un poco así. Ahora quizás lo puedo verbalizar más fácilmente porque ya tengo varios años Ujú. trabajando en esto con más conciencia, ¿no?
Pero sí, creo Creo, que es un poco eso. creo que das en el clavo de que no podemos jamás despegarnos de nuestra historia. O Jamás. sea, somos historia, definitivamente, y tenemos que aprender a tomar lo mejor de la historia y también el aprendizaje de todas aquellas cosas que hemos tenido que vivir y a veces hasta que tener dolor porque traen grandes aprendizajes que nos llevan a seguirnos formando. O somos desde lo más básico, la esencia en el ser. Gestionamos lo que somos a través de la vida y podemos llegar a cumplir un propósito. De eso se trata, Andrés, de eso se trata la vida, de poder Así es. entender que no importa lo que vivamos, siempre muchas veces son consecuencias de decisiones y las decisiones puede que sean las mejores o puede que tengamos, que estemos apostando a algo que nos cueste, ¿verdad? Un aprendizaje, como digo a veces una cabezonada, pero toca en la vida. Así es que estamos en este momento haciendo que las cosas sucedan, pero sobre todas las cosas gestionando este ser que nos permite innovar en cada etapa, en cada área de nuestra vida. Y es necesario que podamos transmitirle a todas las personas con las que nos rozamos, nos compartimos, con las que trabajamos y sobre todo siempre saber que vivimos en sociedad por algo. Y quiero decirte, Daniel se llama tu amigo con el que estabas trabajando cuando te dijo, vaya, Mae. Sí, Todos trabajamos desde necesitamos, hace años, hemos hecho muchas cosas juntos hasta el día de hoy. todos necesitamos Danieles en la vida que Uf, nos total. digan, ¿verdad? Que nos digan cómo se te ocurre que no vas a aprovechar la oportunidad, porque a veces estamos tan ocupados haciendo que nos olvidamos que eso que va pasando ahí, ¿verdad? Como yo la vi pasar, eso que está ahí pasando es una oportunidad que puede transformarnos la vida, como lo hizo esta banda, el señor Lup, para vos. Entonces, es atendamos las oportunidades, escuchemos a los Daniel de la vida. No todos son Daniel el travieso, ¿verdad? Y qué necesidad tan grande de tener siempre amigos que crean en nosotros, que nos digan, es que vieras, esa pieza tiene un trombón y tiene tu nombre, literalmente te están diciendo eso. O sea, es haber dejado marca, huella en la vida de los otros por lo que somos y por lo que hacemos. Así es que, Andrés, súper agradecida porque esta conversación que apenas empieza realmente nos da muchísimo, muchísimo que pensar, nos da la posibilidad de crear un mapa acerca de nuestra propia vida. Vos nos diste indicadores para tu mapa de vida y las cosas continúan. Aquí estamos haciendo así que las cosas funcionen y que nos encuentren haciendo en el propósito para el que fuimos creados es lo más importante. ¿Nos regalas tus últimas palabras para nuestra audiencia? Bueno, yo creo que es muy importante entender que, que nada de lo que uno quiera que suceda va a suceder si uno no hace nada para que suceda, ¿no? Definitivamente eso por un lado. Y segundo, entender que no todo va a salir como uno quiere, y saber que uno siempre va a estar navegando entre altibajos y lo mejor que uno puede hacer es aceptar esos altibajos y ir sorteando porque de eso se trata vivir. Yo ahorita estoy en una fase que más que nunca lo puedo ver, eh, y cada vez agradezco más la forma en la que se presentan las situaciones en la vida, porque de ahí uno nada más no le queda más que crecer y crecer y crecer y acumular experiencias y acumular sabiduría. Entonces, eso por un lado, y también por otro lado, recordarle a todas las personas que escuchan esto que, aunque suene muy cliché, o sea, que siempre
siempre hay que trabajar por los sueños de uno porque nadie más lo va a hacer por uno. O Así sea, es. si alguien más lo está haciendo por uno, quizás no va a saber igual. Si mi mamá o mi papá hubieran trabajado porque yo fuera músico, o sea, quizás no sé cómo sería hoy en día, pero el que trabajó duro por poder ser músico fui yo. Y por dicha conté con la bendición y el apoyo de mi familia y de mis amigos que me iban a ver a conciertos, o de una persona como Daniel o un Antonio, o los de Señor Loop, o los de Infibit, o todo, o sea, y yo creo que no hay nada más importante en la vida que luchar por quien uno quiere ser. Y esa es la única forma de mantenernos libres en un mundo que cada vez puede ser más complicado, ¿no? Y uno, pues, tiene las posibilidades de elegir en qué situación ponerse. Y a veces no, por supuesto que a veces no, pero, pero hay que estar en esa construcción y es parte de entender que la vida es así y, y aceptarlo y darle duro y trabajar por quien uno quiere ser. Y además hay una frase que uno lo ha escuchado muchas veces y es una frase que de verdad, cada vez que incurro en algo, digamos, que digo, puña, no quería que me saliera así o no lo quería hacer así, siempre pensar que cada día es el primer día para avanzar, ¿no? Como es el dicho, hoy es el primer día del resto de mi vida Exacto. y eso se cumple muchísimo. Así es que podría tener muchísimas más reflexiones, pero en este momento me siento así, tiene que ver mucho con lo que estoy atravesando en mi vida. Hace poco, pues, atravesé una situación compleja, estuve hospitalizado y de verdad que salir de estas situaciones nada más lo vuelven a uno más fuerte y me siento con más fuerza que nunca de seguir construyendo esa persona que quiero ser. Así es. Yo te agradezco muchísimo por todo, pero especialmente por compartir con nosotros este momento, estas palabras y decirte que si hay algo que puedo dar fe y es que cuando se ama genuinamente es para siempre y es lo que nos ha permitido este reencuentro. Fueron hace muchos años, más de 20, en que estábamos encontrándonos en un aula en la universidad y hoy estamos aquí reunidos porque el amor es genuino y el respeto y la admiración para vos. Así es que gracias, Andrés. Muchísimas gracias a usted por también por escucharme y por generar este espacio tan bonito. Así que siempre a la orden, siempre, siempre. Muchísimas gracias. Ya muchos tendrán la oportunidad de buscarte, de buscar tu trabajo, de buscar tu creación, tu producción, que es extraordinaria. Y a ustedes, amigos, les agradezco muchísimo haber estado con Andrés y conmigo en este programa. Los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Les envío un abrazo enorme. Que Dios los bendiga. Cuídense. Chao.